Con 57 Así minutos. ¿Se acuerdan ustedes de la historia que estuvimos cubriendo aquí respecto al doctor Juan Andrés Marambio? Un doctor que era conocido entre sus pacientes por lo diligente en el trato, por su vocación médica, decían muchos pacientes. Bueno, él fue el que indujo a su madre a asesinar a su hermano, un hermano que se encontraba postrado desde hace mucho tiempo con la necesidad de asistencia por parte de una madre de 80 años. Bueno, esto en el día de ayer tuvo un nuevo episodio, Lucho, cuando el doctor Marambio acompaña a la PDI en pleno desierto de Antofagasta a intentar encontrar los restos de su hermano asesinado. Sin embargo, Lucho, no pasó nada. Ayer no hubo ningún hallazgo y hoy día van a continuar estas pericias y vemos las imágenes de todo este operativo de la PDI con el doctor Marambio entonces tratando de indicar cuál era el sitio en el cual él había enterrado a su hermano, Lucho. Miren, ustedes lo están viendo en las imágenes, la gente en la casa también. Es pleno desierto, es en medio de la nada. Ustedes lo alcanzan a ver que no hay ni un arbusto, no hay ni un arbolito, no hay nada. Entonces se hace muy difícil poder llegar hasta el lugar. El lugar al cual estuvo trabajando ayer la Brigada de Homicidios Metropolitana, que se trasladó hacia Antofagasta, es un lugar tremendamente desértico. Entonces, al no tener nada, es el desierto más árido del mundo, es muy difícil encontrar puntos de referencia hacia donde ellos pudieron haber realizado este hecho que lo denuncia, recordemos, la madre del doctor Marambio. Entonces, hay varias situaciones que son tremendamente complicadas en el trabajo de la Policía de Investigaciones en este momento. Primero, es llegar sobre la base de las indicaciones que el doctor Marambio les fue entregando. Llegan a estos caminos adyacentes en Antofagasta, se bajan, estuvieron trabajando durante 8 horas. Primero, fue muy largo el recorrido que hicieron tratando de buscar el lugar. Y después de eso, comenzaron también las excavaciones. Lo veíamos en las imágenes que incluso hasta el doctor Marambio ayudó tomando una pala para realizar estas excavaciones. Ayer no se encontró nada. Por lo mismo, el tema de la investigación está muy complicado para poder conseguir una condena por parte del Ministerio Público. Si no hay cuerpo, más el tiempo que ha pasado, aquí nuevamente lo voy a pedir yo a la maca con el tema de la prescripción, es muy difícil que se pueda conseguir algo. Claro. Bueno, la verdad que este caso es bien inédito y la verdad que por lo menos ahora el doctor Marambio estaría colaborando con la justicia, por lo menos a hacer esta pericia que es la reconstitución de escena para dar con el cuerpo. Un poco esto nos recuerda el tema de Fernanda Maciel, un caso bastante emblemático, justamente porque el hallazgo del cuerpo es fundamental para poder establecer el delito que estamos en el fondo tratando de reconstituir, que sería en este caso un homicidio. Así es, el doctor Marambio, consideremos que está confeso y eso también implica lo que vimos en el día de ayer. Eran bien impactantes las imágenes de él tratando de indicar a la PDI dónde habría años atrás enterrado a su hermano. Parte de lo que se vio entonces en el día de ayer en pleno desierto cerca de Antofagasta lo vemos en la siguiente nota. Otro relajo recorriendo el mismo camino que hace 11 años hizo junto a su madre para matar a su hermano con parálisis cerebral de un disparo y luego enterrarlo en pleno desierto. El lunes el doctor Juan Andrés Marambio, imputado por homicidio calificado, llegó a Antofagasta. 24 horas después se llevaba a cabo esta diligencia clave con datos que recordaba del viaje que hicieron solo para, según él, darle fin a la vida de Roberto. Desde el año 2008 guardaba bajo un receloso manto de mentiras un crimen brutal que atentaba incluso contra su juramento hipocrático de ayudar a los enfermos. Una de las imputadas, doña Evelyn, se autodenuncia en la Fiscalía de Las Condes en cuanto a haberle dado muerte a su hijo en compañía de un segundo hijo el año 2008. Y este reconoce su participación, circunstancias que lo trasladan desde Santiago a la ciudad de Antofagasta. El recorrido realizado por la Brigada de Homicidios y el médico que actualmente está con arresto domiciliario fue por la Ruta 28, luego la B475 que conecta el sector industrial La Negra con la Minera Escondida, 10 kilómetros por quebradas cerro adentro. Allí pala en mano incluso participó de la excavación junto a los detectives, apoyados por la Unidad de Adiestramiento Canino Metropolitana. En 8 horas nada se ha encontrado, según la declaración del doctor Marambio. A la Fiscalía el foso es de 1,20 m de profundidad por 60 centímetros de diámetro aproximadamente. Allí utilizó una colchoneta para que Roberto no tuviera contacto con la tierra al desvestirlo. El disparo fue con un arma inscrita que le entregó su
progenitora, Evelyn Smith, quien esperó en un vehículo que habían arrendado. Desnudé a mi hermano mientras seguía durmiendo. Parte de la ropa la coloqué alrededor del foso para que no se rasmillara. Lo alcé desde la colchoneta y lo coloqué en posición fetal en el foso. Estando en esa posición, lo rellené con arena hasta la cintura para que no se moviera. Luego tomé la pistola. Estuve unos 5 minutos con esta. ¿Hay algún cargo de conciencia? No, la letra está reconocida. Mira, vamos a entrar aquí y vamos a conversarlo todo. El cuerpo habría quedado a 10 centímetros del suelo original, eso ya más de una década. De no ser encontrado, existen pocas posibilidades de que ambos imputados sean condenados. Bueno, ahí estaban, ahí vemos las imágenes del doctor Marambio tratando de dar indicaciones respecto a lo que él recordaría fue el lugar en el cual enterró a su hermano. Hay que considerar que pasaron 10 años. 10 años de esto, una madre que no pudo cargar con la culpa y que se autodenunció. Y este caso entonces explota y el doctor Marambio hoy día está con arresto domiciliario y colaborando aparentemente. Claro. Ayer hablábamos con Julio en el chat que aquí hay un acto de confianza de la PDI de tratar de creer las indicaciones del doctor Marambio. Hay que ver si efectivamente él está colaborando o no. Está colaborando o no. Esto es... si yo fuera policía, no sé, Sergio, pero yo a esta persona no le creería nada. Porque primero él no fue el que se autodenunció, fue la mamá. Segundo, después de todo lo que hemos sabido que ocurrió, ¿no es cierto? Uno al menos desconfiaría de una mente así. Tercero, esperaron que prácticamente esté la prescripción lista. Sí, porque ya pasaron 10 años. Para poder hacer esto. Entonces, si después viene una persona así y me dice, mira, yo te voy a indicar dónde está el cuerpo, y agarraste una pala. Yo por lo menos si fuera policía. Y ahí 10 años atrás, ¿cómo te vas a acordar dónde dejaste? Supuestamente, claro, lo que decía él, que supuestamente él había trabajado, él trabajó en el norte, en Antofagasta, entonces conocía algunas huellas del desierto y ese conocimiento anterior era el que había usado justamente para ir esa noche y asesinar a su hermano. Eso sí, pero claramente ahora no, porque no encontraron nada. Mira, yo no sé, yo no tengo la verdad. Si él quiere de verdad colaborar o no, o si él sabe dónde está. Pero sí, si fuera policía, mantendría una distancia más o menos importante con esta persona de qué es lo que dice que es cierto y qué es lo que dice que es mentira, Sergio. Por lo menos aquí, yo veo que aquí la policía está trabajando, yo creo que con supuestos, porque no tenemos nada claro. ¿Qué quiero decir con esto? De que nosotros, policialmente, la Brigada de Homicidio o los antecedentes que están en el Ministerio Público, se puede estar investigando una desaparición de una persona, no de un homicidio porque no se encontró el cuerpo. Pero él está cooperando ahora, tal como dice usted, él está cooperando ahora después de que pasaron muchos años. Entonces, ir al desierto, o sea, tomar una pala y decir, aquí vamos a encontrar un cuerpo, esto puede demorar mucho tiempo. O sea, yo no veo, y lo dije en una oportunidad, o sea, no veo como un arrepentimiento de esta persona, no quiero acusarlo tampoco, pero si no hubiese sido porque la madre se autodenunció, no sé qué cooperación tendríamos de él. No la veo en este momento, porque puede estar todo Antofagasta haciendo un hoyo y no sabemos dónde. Claro, pero en ese sentido la PDI también está entre la espada y la pared, porque no puede dejar de hacer las pericias. Tiene que hacerla. Tiene que hacerla, a pesar de que pueden estar apostando a no encontrar nada. Tiene que hacerla, pero aquí se va a trabajar en base a lo que él dice. Claro. Él va a decir por aquí, por allá. No hay otra versión más que la de él y la de la madre. Exacto, pero que perfectamente, en ese caso puede estar diciendo que está yendo a un lugar donde él perfectamente sabe que no está el cuerpo. Claro. Hay tantas posibilidades. Yo pensaría, y no sé, no quiero ser un poco ingenuo, pero yo dejaría la siguiente duda, y tú como abogado a lo mejor me puedes ayudar. ¿Qué es lo que le va a convenir a él? ¿Que aparezca el cuerpo o los restos o que no aparezca? Que no aparezca, evidentemente. Obvio. Entonces, decir, yo estoy cooperando, yo hace 10 años, aquí fue, aquí... Pero además que también siento que cambia algo que no es certero. Exacto. ¿No? Sí, pero aquí yo creo que esto es un tema de confianza, porque cuando la única persona que tiene la verdad, ¿dónde está ese cuerpo? ¿No es cierto? Se vería perjudicado si aparece el cuerpo. Obvio. Cuando él puede hacer toda una artimaña, una puesta en escena como que está colaborando y no colaborando. Y quizá nuestra suspicacia esté errada y él quiera
colaborar, pero no sepa realmente... Se le olvidó. No, sepa el lugar exacto, todo. Entonces, estamos frente a una cuestión, como decía la Monse recién, bastante ingrata para la policía, porque la policía tiene que hacer la diligencia, tiene que ir, tiene que tratar de creer en él, pero es un caso que hasta hoy, hasta estas imágenes, son además viendo que agarra una pala y cada... Por eso el sector es muy grande y retomando lo que decían en delante, a diferencia del caso de la Fernanda, era una bodega, un sector más pequeño. Aquí... No, pues acá es como el desierto todo. Esto es una película. Esto es una película impresionante porque además que él, lo veíamos en la nota, en sus declaraciones, cuenta muchos detalles de cómo fue el asesinato, de cómo lo entierra, de todos los minutos que esperó antes de dispararle. También contaba en la primera audiencia lo que ocurrió con la madre que abraza a este hijo, no lo quiere soltar y justamente él, el doctor Marambio, el supuesto asesino o el confeso asesino, le dice: ya mamá, suficiente, despídase, y finalmente lo toma, lo deja lo posa a él en este hoyo que excavó y ahí lo asesina y ahí le dispara. Sí, la historia es tremendo. Y además para mí, no sé para usted, para mí el nudo dramático de esta historia, para mí el tema más importante es el móvil real de él con su madre, porque él dice de la boca afuera, dice: yo hice esto porque le quería alivianar la vida a mi madre. Eran 30 años de cuidarlo, 30 años que se había esclavizado, poco más cuidando a mi hermano. Pero la pregunta de fondo es: si tú quieres alivianarle la vida a alguien, la involucra en un crimen de tal magnitud donde nunca más la culpa la iba a dejar dormir tranquila. Tanto que no la dejó dormir que la señora fue a denunciarlo. ¿Realmente le quieres alivianar la carga o realmente también forma parte de tu venganza? ¿Quién es el doctor Marambio? ¿Cómo es su mente? ¿Cómo lo conoce la gente? ¿Por qué ocurrió todo esto? En el siguiente informe de Contigo en la Mañana. Realmente yo quedé en shock, porque no podía creer que era él el que estaba involucrado en este asesinato. Ellos no planearon, decidieron poner fin a la vida, digamos, de un hijo y de un hermano. No solo decide enfrentarse, sino que nos instruye además de que él no va a hacer uso del derecho a guardar silencio y va a contar y va a asumir su responsabilidad. Pasado 14 de agosto, una audiencia de formalización en el Centro de Justicia develó una impactante historia familiar. El doctor Juan Andrés Marambio hace 11 años habría dado muerte y enterrado en el desierto a su hermano, Luis Roberto, en compañía de su madre, Evelyn Smith. Hoy son los autores confesos de este crimen. En mayo del año pasado, el 2018, una de las imputadas, doña Evelyn, se autodenuncia en la Fiscalía de Las Condes en cuanto a haberle dado muerte a su hijo en compañía de un segundo hijo el año 2008. Y reconoce su participación, circunstancias que lo trasladan desde Santiago a la ciudad de Antofagasta, y internándose en rutas del desierto le proceden a dar muerte con un arma de fuego y enterrándolo en el lugar. Fuimos en busca del doctor. Con el afán de entender esta historia y conocer a los involucrados, surgen las preguntas. ¿Quién es el doctor Juan Andrés Marambio? ¿Quién compone esta familia que hoy nos revela este secreto? Sus padres, Luis Marambio y Evelyn Smith, tuvieron 3 hijos. El mayor, Luis Roberto, el del medio, Juan Andrés, y el menor, Jorge Antonio. Es Robertito a quien un accidente le provocaría una meningitis que lo dejaría con un daño cerebral irreparable. Daño que haría que su hermano, Juan Andrés, llegara a tejer un plan que terminaría con su vida en un futuro. Con su madre básicamente lo ayudaba en sus necesidades básicas, básicamente bañarlo, cambiarlo, darle de comer, que era la situación que el otro hijo estimó como una sobrecarga.
En los años 80, Juan Andrés se recibió de médico en la Universidad Católica de Chile y se convirtió en un hijo preocupado por su madre. Posteriormente se casó al igual que su hermano Jorge y se fueron del hogar. Su madre quedó sola al cuidado de su hermano enfermo. Años después, Juan Andrés se separaría y volvería a su hogar junto a su madre y su hermano Robertito, quien estaría tal cual como el día en que se fue. Porque todavía no tiene la confianza como para contactarme. Creo que es lo más importante, que es mi objetivo más importante. Es que este sitio en Facebook del doctor Juan Andrés Marambio llegue a más personas y por esta vía pueda servir para muchos. Cercano y preocupado por sus pacientes. Así se mostraba el doctor Juan Andrés Marambio en un video grabado el 24 de diciembre del año pasado y subido a YouTube. Con más de 40.000 seguidores en su página de Facebook, nadie habría pensado que desde el año 2008 el profesional guardaría un secreto que sorprendería a muchos. Me enteró de la noticia en las noticias de la noche. Ahí salió el doctor y lo reconocí inmediatamente, pero realmente yo quedé en shock porque no podía creer que era él el que estaba involucrado en este asesinato. De hecho, no escuchamos la noticia, o sea, solamente mirábamos la imagen. Esta mujer, quien nos pide resguardar su identidad, se atiende hace años con el doctor Marambio. Su familia también lo hace. Bueno, mira, yo conocí al doctor, yo calculo que por ahí por el 2014 a la fecha. Es una persona profesional excelente, sumamente humano, cercano a los pacientes, muy preocupado. De hecho, nosotros tenemos, te da el número, el WhatsApp, y si tú tienes una duda a cualquier hora, inclusive en la madrugada, él te responde. Trabaja en un centro médico que está en Pajaritos. Bueno, hay muchos médicos, muchas especialidades. Ayer, por cierto, me llamó la atención que tuvimos que ir a la consulta y está con muy poca gente. Yo creo que eso no tiene nada que ver con algo personal que haya hecho el doctor. Los médicos siguen siendo buenos. Una opinión que se suma a muchas que podemos ver en su página de Facebook, fans del doctor Juan Andrés Marambio Smith. Una muestra más de la cercanía que habría existido con ellos. Quisiera dar mi opinión de para qué fue formado este grupo. Yo pienso y creo que es para conocernos, comunicarnos, interactuar, compartir y lo más importante, apoyarnos entre nosotros, darnos consejos, escucharnos, abrir nuestros corazones para aliviar nuestros cuerpos y almas, saber que tenemos a alguien con quien contar. Quizás este es el propósito de este grupo formado por Juan Andrés, nuestro doctor, las que aún lo consideramos así. Ahora es él el que necesita de todo lo que acabo de mencionar, pues está pasando un momento difícil. Nosotros como familia y pacientes del doctor Marambio tiene todo nuestro apoyo y solidaridad. Cuando estuve muy complicado no solo me atendió como doctor, también como un amigo. Y me estoy recuperando gracias a sus consejos y remedios. Doctor, lo apoyamos en este momento tan difícil. Mensajes de apoyo que se pueden ver en extenso en su página de Facebook, incluso ocurridos los hechos. Pero hay pasajes en la vida de este doctor que poco a poco se van conociendo. Uno de ellos lo revela la esposa de su hermano menor Jorge, en su declaración ante Fiscalía. Quiero señalar que en una ocasión cuando Juan Andrés estuvo en Francia, recuerdo que relató que se puso a pelear con un francés en la estación del metro. Ocasión en la cual mi cuñado empujó a este sujeto perdiendo el equilibrio, cayendo en la línea, falleciendo en el lugar. A razón de ello quedó detenido, no sé cuánto tiempo en Francia. Cada vez que relataba esto lo hacía riéndose, jactándose de la envergadura de su contrincante sin demostrar ningún ápice de arrepentimiento. Una declaración que contrastaría con la forma en que lo describen sus pacientes y que agregaría otros pasajes como su vida acomodada, propicia viajes y que hoy se ve mermada por el crimen de su hermano. Grave y muy complicado, y que lo que ha hecho nuestro cliente, lo mismo que su madre, pero es ponerse a disposición del sistema, contarle a la Fiscalía y a la Policía todo lo que saben de lo que ellos hicieron y esperar que esto se vaya esclareciendo, pero lo que va a aparecer es una tragedia terrible.
Un hecho que se habría orquestado porque el doctor Marambio veía agotada a su madre de 76 años al cuidado de Luis Roberto. Fue justo en esta época cuando Juan Andrés regresa a vivir a la casa luego de su separación. Aquí su madre le habría confesado lo cansada que estaba. Hubo varias conversaciones en las que él me insistía en eso. Yo me sentía querida y apoyada por él. Su insistencia entonces me logró convencer de que podíamos llevar a Roberto a ese lugar para desaparecerlo. Esto no se lo íbamos a decir a nadie. Como dicen, pocas veces la realidad supera la ficción. Esta historia sería una de ellas. Durante casi 10 años, madre e hijo habrían guardado silencio de lo ocurrido en 2008. Recordemos que fue la insistencia de su hermano menor Jorge Marambio hacia su madre Evelyn Smith la que habría conseguido que ésta se autodenunciara por el crimen de Robertito el año pasado y que su hermano Juan Andrés confesara también su participación luego de regresar de Venezuela tras participar del régimen chavista. Para algunos este crimen sería planeado, para otros no. Ellos no planearon, decidieron poner fin a la vida, digamos, de un hijo y de un hermano que estaba pasando por una muerte cerebral irreversible y que de alguna manera hacía la vida muy difícil para él y muy difícil para la madre que lo cuidaba y todo el entorno familiar. Pero la cuestión está, y donde se pasa la línea, y donde se produce el equívoco, digamos, complejo, es que queriendo hacer un bien, hago un mal. En este punto el psicólogo Alex Droppelman hace una diferencia. Que hay que distinguir los conceptos de euganasia y el concepto, digamos, de eutanasia. La eutanasia supone que un sujeto en forma libre, digamos, determina por su propio deseo querer poner fin a su vida anticipadamente por las condiciones que allí expresa. Y la eugenesia significa que hay un otro que decide por él. Y ese es el tema acá de la complejidad. Que él ha puesto fin a la vida de su hermano, digamos, y a la vida de la madre a su hijo, y han puesto fin de una manera brutal, primero, ¿no es cierto? Porque eso es un disparo, una muerte de este tipo. Me vino una crisis de angustia, pero una vez que pasó pude disparar el arma a la cabeza de mi hermano. Crucé hacia el otro lado, revisé sus signos vitales y estaba muerto. Luego le levanté la cabeza y me despedí de él. Cuando ya estaba muerto le di un beso entre los ojos. Le dije, ya hermano, y no sé cuánto tiempo estuve ahí. La Fiscalía Oriente formalizó al doctor de 57 años por homicidio calificado y a su madre por parricidio. Efectivamente solicitó la prisión preventiva por la pena asignada al delito por las circunstancias de la condición, particularmente un peligro de fuga. El tribunal, sin haber entrado en el fondo del asunto, ya que las defensas no cuestionaron la existencia del delito y la participación de su defendido, estimó que el transcurso del tiempo concurre en la media prescripción, lo que hace al imputado acreedor de al menos 2 atenuantes muy calificadas, lo que queda en un tramo de pena que el imputado podría tener alguna pena sustitutiva, es decir, cumplir su pena en libertad. No hay una autorización expresa, por lo menos hasta aquí no se ha sabido de eso, y eso hace que esto sea una decisión unilateral, una decisión inconsulta. Y cuando eso ocurre, obviamente que también salta esta otra figura de decir, bueno, ¿quién te ha otorgado a ti ese poder? ¿Cuál es el narcisismo, digamos, que por ser médico tú puedas pensar que tienes derecho a elegir de la vida o la muerte de una persona? Y esa es la cosa que conmociona tanto en lo negativo. No lo estoy justificando, pero igual el tema de estar siempre con una persona dependiente igual te provoca quizás un desgaste emocional. Quizás tampoco ellos como familia tenían un apoyo psicológico. Yo pienso que pucha, de ahí te viene como un tema de locura momentánea y haces cosas que no se explican, no se explican. Un hecho que no deja de sorprender a esta paciente que lo describe a él como una persona cercana y preocupada por su comunidad. ¿Te impacta saber la manera en cómo se cometieron todos los hechos? Bueno, yo creo que para todas las cosas siempre hay una solución. Sí, pues, sí, frío calculador, pero no es lo que yo conozco de él. Por las razones, aunque suene raro todo esto, pero las razones por las cuales se realizan estas conductas son razones humanitarias. Y por eso que hay una tragedia tan terrible. No digo con esto que las cosas se hayan hecho bien, pero son razones humanitarias. Un
un rasgo que explicaría con mayor profundidad el psicólogo Alex Troppelman. Probablemente ellos, al tomar esta decisión, la han tomado pensando que era lo mejor para el otro. Porque la gente piensa normalmente que lo que es bueno para uno es bueno para el otro. Y por eso que imponen hegemónicamente su pensamiento y su deseo sobre el otro. Entonces ellos habrán pensado legítimamente que le estaban haciendo un bien. Yo creo que todos estos actos, digamos, que de alguna manera transgreden, digamos, ¿no es cierto?, los límites, finalmente aparecen teniendo sus consecuencias. Porque hay algo del orden de un equilibrio que se tiene que mantener, una línea que no hay que traspasar, hay una norma, un límite sobre el cual hay que pensar. Si bien estas dos personas confesaron haber cometido el crimen, lo cierto es que aún no se sabe el paradero de Robertito, quien hoy tendría 61 años de edad. Se hace necesario encontrar el cuerpo, pero se puede mantener una acusación sin el cuerpo con los antecedentes que tenemos. Claramente las diligencias van a apuntar a poder recuperarlo, realizarle la autopsia debida y establecer con claridad la causa de muerte. Es considerado un atenuante cuando tú colaboras con la investigación sustancialmente. Si en este caso no había antecedentes concretos del crimen, es muy probable que estas personas hayan colaborado entregando antecedentes concretos de la ocurrencia del hecho y también del destino del cuerpo en este caso. En general, los homicidios y los crímenes, ¿cierto?, prescriben en 15 años. Son delitos de la mayor gravedad, por lo tanto los plazos de prescripción también son los más extensos que contempla nuestra legislación. En este caso, claro, debió haberse contado en el fondo 15 años desde la ocurrencia del hecho. Y eso entiendo que el tribunal también lo valoró. Intentamos conversar con el doctor, pero no tuvimos resultados. La única declaración existente la obtuvo un equipo de Chilevisión Noticias. Aquí se puede ver a una persona que guarda silencio, pero que finalmente decide hablar. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Está arrepentido por lo que pasó? ¿Hay algún cargo de conciencia? Mira, vamos a entrar aquí y vamos a conversarlo todo. Palabras que quedarán guardadas en la memoria de más de alguna persona. Le preguntamos al psicólogo qué significaría esta actitud. No es un psicópata. Claramente no es un psicópata, él puede haber traspasado una línea, puede haber tenido un acto donde se pierde, digamos, respecto a esta falsa omnipotencia, pero él también es capaz de mirar un poco esta otra parte, darse cuenta un poco dónde estuvo el equívoco, dónde traspasó la línea, dónde estuvo el error. Lo que no miró es que de alguna manera se ponía en una posición de omnipotencia que le permitía hacer algo que estaba vedado a hacerlo porque era algo inconsulto. No solo ha pasado mucho tiempo, sino que además la mejor disposición, tal como dijo el juez, es que no solo se podría haber arrancado, que lo citaron la primera vez de enero, tenemos copia de la carpeta desde enero, él sabía los cargos, podría haber huido, no solo decide enfrentar, sino que nos instruye además de que él no va a hacer uso del derecho a guardar silencio y va a contar y va a asumir su responsabilidad. Según su declaración, este sería el último momento de Evelyn Smith cerca de su hijo Robertito. La forma en cómo Juan le dio muerte exactamente no la sé. Solo me dijo que no iba a sufrir. Después volvió a buscarme y me llevó al lugar donde enterró a Roberto, en la tierra húmeda, y me puse a llorar a gritos. Juan me dijo en ese momento, me consoló diciéndome que Roberto no había sufrido, porque recuerda, yo soy médico, mamá. Lo cierto es que hoy madre e hijo se encuentran con arresto domiciliario total y arraigo nacional. Ambos confesaron el crimen, pero aún queda mucho por investigar y saber cuál será la verdad judicial en el tema. Mientras que del paradero de Luis Roberto, aún ese punto sigue siendo un misterio. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Está arrepentido por lo que pasó? ¿Hay algún cargo de conciencia? Mira, vamos a entrar aquí y vamos a conversarlo todo. Toda esta historia, que conocerán a continuación, fue recreada a partir de las declaraciones
de los involucrados a Fiscalía. La vida tiene un ingrediente que puede jugar a favor o en contra. Es impredecible, pero son muy pocos los que están preparados para lo inesperado. Y cuando aquello acontece, todo puede suceder. El matrimonio compuesto por Luis Marambio y Evelyn Smith tuvo 3 hijos: Roberto, Juan Andrés y Jorge Antonio. Ellos viven en la comuna de Las Condes y poseen un buen pasar. El mayor, a quien llamaban cariñosamente Robertito, es el protagonista de este impactante relato, cuya realidad rebasa todos los límites de lo imaginable. Nació el 26 de abril del año 1958. Cuando todo hacía presumir que su llegada inundaría de felicidad a la familia, al poco tiempo de vida este niño tuvo un accidente que le provocó una meningitis. El daño cerebral fue desastroso e irreparable. Robertito se transformó en una persona absolutamente dependiente de su madre, quien debía mudarlo, bañarlo y darle de comer como si fuera un bebé. Evelyn, además de ver crecer a Robertito con mayores deterioros en su salud, debía asumir a diario que él se había convertido en un ser inconsciente de su mal. El drama estaba lejos del último acto. Su alegría se la dio Juan Andrés, quien en los años 80 se recibió de médico en la Universidad Católica de Chile. Este era su hijo regalón. Era comprensible con sus angustias. Jorge Antonio, sin embargo, tenía otra mirada más cuestionadora y jamás pudieron conversar sin terminar discutiendo. Mientras todo esto acontecía, Evelyn no podía distraerse, ya que Robertito, ahora muy crecido, continuaba con su demanda las 24 horas del día. Esta mujer no se atrevía a dejarlo en manos de alguien extraño. Intuía que nadie le prodigaría la atención que requería. Solo en pocas ocasiones lo dejó en el hogar del pequeño Cotolengo, solo para tener una mínima cuota de respiro. Mucho tiempo después, Evelyn, con 76 años a cuestas, continuaba su rutina, es decir, cambiándole pañales a su hijo que ya bordeaba los 50 años, y también dándole de comer en la boca, sin obtener nada más a cambio que una vaga mirada que ella entendía como agradecimiento. Fue en esa época cuando, luego de la separación de Juan Andrés, su adorado hijo médico, él tuvo que vivir en su casa mientras planificaba sus próximos pasos. Esa compañía le dio el necesario hálito de energía para seguir al cuidado de Robertito. Fue la compañía que ella esperaba y que en cierto modo inundó de luz su hogar. Vivía con su madre básicamente lo ayudaba en sus necesidades básicas, básicamente bañarlo, cambiarlo, darle de comer, que era la situación que el otro hijo estimó como una sobrecarga por la edad de su madre. Conversaban a menudo, pero Juan Andrés discrepaba sobre la atención que le brindaba a ese hijo que le robaba su existencia. Que pese a no hablar, parecía entretenerse cuando escuchaba música, y era un logro cuando él lograba distinguir los olores de la comida que le gustaba. Al poco transcurrir los días que Juan estaba conmigo, empezó a manifestarme preocupación y desagrado por mi forma de vivir, mi mal aspecto y un estado profundo de desánimo, y empezó a hablarme de las cosas que no podían seguir de este modo. Me decía: ¿hasta cuándo vas a seguir viviendo de esta forma? ¿No es ya suficiente si ya lo has cuidado tanto? Evelyn le habría confesado a su hijo que estaba cansada, que si no fuera por él, ya habría terminado con su vida. Estaba muy huraña y ya no salía de su casa. Poco a poco las conversaciones entre madre e hijo habían tomado otro cariz. Juan Andrés le recalcaba a menudo que las cosas no podían seguir así, que había que encontrarle una solución. El hijo
¿cierto?, que es un médico, que es el hijo de Evelyn Smith, Juan Andrés, empieza a decirle, bueno, mira, tú has cuidado a nuestro hermano, que le llamaban Robertito, durante casi 50 años. Entonces, en corto, has tenido una pésima vida, ¿cierto?, siempre teniéndolo como prioridad a él. Entonces ya es hora que terminemos con esta historia, tiene que haber un cambio de vida, tenemos que solucionar el problema, que eso es como lo menciona ella ante la declaración de la Fiscalía. Hubo varias conversaciones en las que él me insistía en eso. Yo me sentía querida y apoyada por él. Su insistencia entonces me logró convencer de que podíamos llevar a Roberto a ese lugar para desaparecerlo. Esto no se lo íbamos a decir a nadie. Ahí este médico habría verbalizado sus pensamientos, señalando que conocía un lugar donde su hermano podría descansar. Ese lugar no era precisamente un hogar, ni una clínica, sino más bien él se refería a la oportunidad de hacerlo desaparecer. Si ella estaba de acuerdo, tendrían que obrar con prontitud y hacer la promesa inquebrantable de guardar ese secreto para siempre. Evelyn Smith guardó debido silencio y postergó su opinión. Había sido una vida oscura, trabajosa, dolorosa, amarga y sin derecho a la felicidad. Entonces es la única opción. Es lo más fácil. ¿Contrato a alguien? No te preocupes, yo me encargo de eso. Ante la certeza y frialdad de su hijo para esbozar esta salida, quien aseguró que él se encargaba de todo, esta madre, extenuada, casi sin pensar, habría aceptado la propuesta. Pero con el paso de los días, según lo que hay en la carpeta del Ministerio Público, Evelyn Smith, que es la mamá, empezó a convencerse, ¿cierto?, de que había que terminar con el problema. Y a los pocos días, a las pocas semanas, él finalmente le cuenta el cómo, ¿no? Y ahí es cuando ya está cerca del fin de mes y se planea el crimen de manera muy ordenada. El calendario marcaba el 31 de enero del año 2008. Y para no despertar sospechas, esta madre habría confesado en consejería que llevaba a su hijo para dejarlo al cuidado de otra persona. Luego habría abordado un taxi para encontrarse con su hijo Juan Andrés en las afueras de un supermercado de la calle Bilbao, ya que allí tenía arrendada una camioneta con la cual emprenderían un largo viaje en dirección al norte. Arriendan una camioneta, se trasladan a Antofagasta. En el camino, en un lugar que no han determinado, el imputado se baja y compra herramientas. El objetivo de este viaje era ponerle fin a la vida de Roberto. El motivo de esto es histórico, pero el motivo inmediato era que mi madre, de todo punto de vista, lo que incluye su percepción de la realidad y su estado de salud, no podía seguir teniendo a Roberto, ya no podía seguir manejándolo. El único encargo de responsabilidad exclusiva de Evelyn era llevar un revólver Smith & Wesson, calibre 32, que había sido propiedad de su esposo. El 1 de febrero el vehículo habría realizado una detención para que ambos se alojaran en una cabaña en Copiapó. El plan contemplaba que en esa zona compraría un chuzo, un cincel, un combo, un escobillón, una pala, sacos para escombros, guantes y cintas para proteger sus manos. Pernoctan, no muchas horas, y él va a una ferretería local y compra, y esto lo describe él con esa frialdad que se lo voy a contar yo, es como compré un chuzo, una pala, guantes, un escobillón, sacos para escombros. O sea, hay una descripción súper concreta, real, digamos, sin ningún peso, ¿no? El destino final para acabar con la vida de Robertito, que ignoraba que ese adiós era obligado, era internarse en el desierto, al interior de Antofagasta, lugar que Juan Andrés conocía medianamente debido a que había cumplido labores como médico jefe en la minera La Escondida. Al llegar a destino, madre e hijo habrían dormido en un hostal en Antofagasta,
Y muy temprano al día siguiente se habrían sumergido en la aridez del desierto para cumplir con esta insólita misión: acabar con la vida de un hijo y hermano que al fragor del tiempo se fue convirtiendo para ellos en una verdadera pesadilla. Lo ayudaba en sus necesidades básicas, básicamente bañarlo, cambiarlo, darle de comer, que era la situación que el otro hijo estimó como una sobrecarga por la edad de su madre. El médico le habría dado una pastilla a su hermano para que se relajara, quien a esa altura desconocía lo que acontecía con sus seres queridos. Esta pastilla es para que no sufra. Ciertamente no hablaba, pero se desconoce cuánto de conciencia tenía. Es probable que algo esté imaginando, pero sea lo que sea, es impotente de pedir auxilio. Lo seda, ¿cierto? Le da una benzodiazepina, si la memoria no me falla, pero en cualquier caso era un antialérgico, ¿no? Entonces daba sueño y él iba ahí, tendiente al sueño. La camioneta, luego de abandonar la ciudad, habría llegado hasta un sector denominado La Negra. Juan Andrés dejó a su madre y a su hermano en la camioneta. Eligió el lugar indicado y con las herramientas que cargaba comenzó a cavar la tumba para su hermano. Llegan al lugar, detiene el motor, después lo prende, o sea, detiene el motor, se va caminando, escoge el lugar, llegan como una especie de montículo, un cerrito, ¿no? Él lo describe más o menos como de 12 metros y ve que después del cerrito se produce un plano. Habría demorado 3 horas en su cometido, en hacer un hoyo de 1,20 m de profundidad y 60 centímetros de diámetro. Acto seguido habría ido en búsqueda de su hermano Roberto y recibir de manos de ella el revólver cargado con 4 balas. Abrí la puerta y le dije a mi madre, estamos listos. Así que ella abrió su cartera y me pasó el arma, la cual me fijé tenía unas 4 balas y me la eché al bolsillo. Abrí la puerta de atrás y bajé a Roberto. Él estaba medio adormecido. Entonces mi madre estuvo abrazando a su hijo unos 5 o 10 minutos. Evelyn, su madre, sabía que no lo vería nunca más. Y en ese instante abrazó a su hijo durante 10 minutos, sin poder evitar sus lágrimas. Hijito, mi hijito. Roberto solo la miraba, sin reparar que lo conducirían al cadalso. Y vino a llevarse a Roberto. Yo besé y abracé a Roberto. Estaba dentro de la camioneta. Yo lo besaba, no quería soltarlo. Lo apretaba contra mí y le hacía cariño. Y Juan me dijo, ya pues mamá, apúrese. Y ahí lo solté. Juan Andrés prendió el motor de la camioneta y puso música. Su madre se quedó en el interior acongojada. Luego ambos hermanos habrían caminado hacia el lugar destinado para su adiós definitivo. Al llegar a las proximidades del hoyo, el médico puso una colchoneta en el fondo de esa tumba hechiza. Entre tanto, su hermano, producto del sedante, se había dormido, hecho que facilitó las acciones al momento de dejarlo en su interior en posición fetal. Se lo lleva, primero trata de hacerlo caminar y después lo toma en brazos, porque estaba muy delgado, ¿no? Y se lo lleva en brazos, llega para allá y como estaba un tanto dormido, lo ubica en el... primero lo desnuda, ¿cierto? Después lo ubica en esta fosa que él cava, lo tapa con tierra hasta la cintura para que eventualmente no llegara a moverse. Luego, frente a ese cuadro lleno de frialdad, el médico Juan Andrés Marambio habría sacado el revólver y lo apuntó en dirección a su cabeza. Así se habría mantenido durante un largo silencio, como una suerte de ritual de un adiós para siempre. Me vino una crisis de angustia, pero una vez que pasó pude disparar el arma a la cabeza de mi hermano. Crucé hacia el otro lado, revisé sus signos vitales y estaba muerto. Luego le levanté la cabeza y me despedí de él. Cuando ya estaba muerto le di un beso entre los ojos. Le dije, ya hermano, y no sé cuánto tiempo estuve ahí. Y después va a buscar a su mamá y le dice, le cuenta lo que pasa y entonces la mamá le pregunta, bueno, pero ¿dónde queda? Bueno, para allá, entran a la camioneta, más o menos van a ver el lugar, había una vista bonita.
es decir, el 2 de febrero de 2008, ¿cierto? Luis Roberto falleció. Madre e hijo habrían guardado silencio durante 10 años. La forma en cómo Juan le dio muerte exactamente no la sé. Solo me dijo que no iba a sufrir. Después volvió a buscarme y me llevó al lugar donde enterró a Roberto, en la tierra húmeda, y me puse a llorar a gritos. Juan me dijo en ese momento, me consoló diciéndome que Roberto no había sufrido, porque recuerda, yo soy médico, mamá. El destino de Roberto nadie preguntó. Solo el hermano menor, Jorge Antonio, quien visitó en 2 oportunidades a su madre durante aquel lapso, se hizo algunas preguntas. Le bastó saber que estaba en un hogar, pero quedó con dudas. Pero mamá, todavía no sé qué pasa con Roberto. Roberto está bien. Una vez que mi madre estaba en el departamento, creo que era en el año 2009, le increpé a ella preguntándole por Luis Roberto, respondiendo seriamente y calmada. He tomado la decisión de responder solo que está bien y no hablar de él, porque siempre que hablo de él me termino emocionando, cerrando de este modo la conversación. En definitiva, le nació la idea de visitar a su hermano, pero ella no supo decirle dónde se encontraba. Y en razón a la edad de su madre, 86 años, tuvo que admitir la sana ambición de Jorge Antonio de querer ordenar los bienes familiares. Fue ahí cuando Evelyn le habría dicho que Roberto, su hermano, habría sufrido un accidente, que había muerto y que lo habían enterrado en Antofagasta. Y al principio contó otra mentira ella. Y bueno, el hijo empezó a inquirirla, y ella finalmente terminó contando que efectivamente junto a su hijo médico lo habían llevado y lo habían asesinado y enterrado en Antofagasta. El argumento fue inconsistente. Y por cierto, comprometió al autor intelectual de aquel parricidio, a Juan Andrés. Esta mujer no pudo resistir el cargo de conciencia y develó la verdad ante la policía, abriendo un forado inexplicable en la salud mental de estos protagonistas para llevar a cabo tamaño crimen. Ella se autodenuncia en cuanto a haberle dado muerte a su hijo en compañía de un segundo hijo el año 2008. Circunstancias que lo trasladan desde Santiago a la ciudad de Antofagasta y internándose en rutas del desierto le proceden a dar muerte con un arma de fuego y enterrándolo en el lugar. Él manifiesta abiertamente que esto es verdad, él lo reconoce en una declaración posterior. Sí, efectivamente el coimputado declara en el transcurso de la semana pasada y reconoce su participación. De hecho, atendida a la edad de la primera imputada, que el día de hoy ya tiene 86 años, el coimputado aporta mayores antecedentes con mayor claridad en cuanto al lugar de ocurrencia de los hechos y una diligencia que estará pendiente con objeto de poder ubicar el cuerpo de la víctima. Eso no ha pasado mucho tiempo, sino que además la mejor disposición, tal como dijo el juez, es que no solo se podría haber arrancado, se lo citaron la primera vez de enero, tenemos copia de la carpeta desde enero, él sabía los cargos, podría haber huido, no solo decide enfrentar, sino que nos instruye además de que él no va a hacer uso del derecho a guardar silencio y va a contar y va a asumir su responsabilidad. La justicia, al escuchar esta confesión, no pudo menos que dejar en prisión preventiva a ambos, pero lo que se advertía como un castigo ejemplar se tradujo en el beneficio de una media prescripción por el tiempo transcurrido. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Está arrepentido por lo que pasó? ¿Hay algún cargo de conciencia? Mira, vamos a entrar aquí y vamos a conversarlo todo. A uno le queda la duda si en realidad esta historia fue pensada o no, ¿no? O sea, como uno le queda la duda, digo, pero de lo que leí yo, claro, uno tendría que confiar más en el hermano menor, ¿no? Evelyn y su hijo Juan Andrés viven paradojalmente en el mismo departamento de siempre. La vida siempre nos da sorpresas y tenemos que estar preparados para lo inesperado.
Hoy día seguirán las indagaciones sobre este caso, pero nos tenemos un llamado urgente. Vamos a cambiarnos de tema porque Pancho Sanfurgo nos